Listo, vamos a comenzar. Ya hay 30 personas reunidas. Bien. Vamos a dar inicio ya, vamos unos minutitos tarde, 35 ya. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, gracias. Bienvenidos a este webinar titulado Distimia cuando la depresión no es visible. Es un webinar que vamos a dedicar a hablar respecto a la definición y datos, tratamiento y mitos respecto a la distimia. Y para eso nos acompañan el día de hoy Omar y Santiago, ambos psicólogos, parte del equipo de Kaelum. A ambos ya los han escuchado en otros webinars. Bienvenido, Omar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Yari, y gracias a toda la gente que está conectada el día de hoy con nosotros para compartir un poquito de información acerca de la distimia. Gracias. Gracias, Omar. Bienvenido, Santiago. Hola, Yarela. Hola, Omar. ¿Cómo están? Hola a todos. Gracias por esto. Aquí estamos. Ok, como manera de introducción, a mí me gustaría describirles que esta distimia de la que vamos a hablar el día de hoy forma parte de un tipo de depresión. Les voy a hablar de manera rápida de qué otros tipos de depresión conocemos. A la depresión se le puede clasificar como un episodio de depresión cuando los síntomas de depresión están presentes durante un lapso mínimo de 2 semanas. Esto es un episodio depresivo. A este episodio depresivo se le puede clasificar en severidad. Un episodio depresivo puede ser leve, moderado o grave dependiendo de la cantidad de síntomas y del impacto que están teniendo en el funcionamiento de quien está viviendo con depresión. ¿Qué otros tipos de depresión existen? La depresión, este episodio depresivo puede ser recurrente, es decir, a lo largo de mi vida cursar con varios episodios de depresión. La depresión atípica, que es un tipo de depresión en la que los síntomas no son los que clásicamente esperamos. Puede ser que en lugar de disminución del apetito haya aumento del apetito. Que en lugar de haber enlentecimiento motor haya sensación de agitación o incomodidad. La depresión forma parte del trastorno bipolar. El trastorno bipolar se compone de episodios de manía y episodios de depresión. Ya en otro momento hablaremos más ampliamente del trastorno bipolar, pero sí les quiero decir que un episodio de manía dura mínimo 1 semana, un episodio depresivo, como ya les dije, mínimo 2 semanas. Entonces, trastorno bipolar no son cambios súbitos del estado de ánimo al mismo día. Eso me parece importante mencionarlo. La depresión, cuando es muy grave, también se puede acompañar de síntomas psicóticos. ¿Qué son los síntomas psicóticos? Alucinaciones o ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas fuera de la realidad. Y también esto es importante mencionarlo porque con mucha frecuencia, cuando hablamos de depresión, pues tenemos estigmas o tabús en los que incluso se normaliza o se minimiza la situación. La distimia forma parte de la clasificación de depresión. La distimia son síntomas de los cuales Omar va a hablar. Prefiero en distimia no me voy a detener. Depresión postparto, aquella depresión que se presenta después de que una mujer termina un embarazo. Y trastorno afectivo emocional. Okay, no, esto no forma parte de la clasificación, disculpen. Ok, entonces, bueno, ya sin más preámbulo, quiero comentar de forma muy rápida. Recuerden que nuestro cerebro está compuesto de neuronas. Y estas neuronas, cuando se unen,
forman sinapsis y dentro de esta sinapsis hay una comunicación a través de neurotransmisores. Esta imagen la quise poner porque en adelante yo voy a hablar de tratamiento farmacológico y vamos a regresar a esta imagen en la que vamos a hablar de neurotransmisores y sinapsis. Ya para entrar de lleno a la distimia, Omar, te dejo que compartas. Por favor, ¿nos puedes comentar un poco respecto a qué es la distimia, qué la caracteriza, cuáles son los síntomas de la distimia y qué tan frecuente es la distimia? Claro que sí, Yarela, pues muchas gracias. Gracias por esa descripción, ¿no? Acerca de estos trastornos depresivos. Y bueno, como lo comentas, pues la distimia aquí tiene un lugar y bueno, pues a continuación les voy a presentar algunos datos pues importantes al respecto, ¿no? Entonces, bueno, primero me gustaría definir qué es la distimia, que, bueno, se define como un trastorno afectivo, en este caso es crónico, y bueno, como todo trastorno, pues puede mermar la calidad de vida de una persona de manera significativa, ¿no? Pero bueno, en este caso, a diferencia de la depresión como tal, tenemos que este puede ser leve o moderado, pero persistente, ¿no? Entonces, este puede estar de manera persistente, puede ser por lo menos 2 años en un adulto y 1 año en adolescentes y niños. Y bueno, también podemos ver que se clasifica o tiende a clasificarse en 2 subtipos. Podemos tener que hay una distimia de inicio temprano, es decir, antes de los 21 años. Y bueno, aquí el desarrollo de los síntomas puede ser de manera gradual y una distimia de inicio tardío, ¿no? Después de los 21 años y pues generalmente este tipo de distimia aparece después de un evento estresante, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces, bueno, algo que también es muy, muy importante es que ustedes sepan que van a ser como muy predominantes los síntomas asociados a la tristeza y a la anedonia, ¿no? Esta parte de bueno, la tristeza como tal, pues mucha gente la ubica, ¿no? Todo el mundo ha tenido esta emoción alguna vez, ¿no? Y sabe perfectamente cómo se percibe. Y bueno, para definir un poquito la anedonia, pues es esta ausencia, ¿no? De sensaciones placenteras. Esta se puede ver en diferentes situaciones o contextos de la vida cotidiana. Por ejemplo, pues la pérdida de interés en situaciones que solían ser motivantes, ¿no? O divertidas, como el salir con los amigos o el hacer cualquier otro tipo de actividad que tuviera que ver con algo placentero, ¿no? Para la persona. El hecho de que haya pérdida de interés en cosas que le gustaban, por ejemplo, al comer, ¿no? O incluso la pérdida de interés en el mismo sexo, ¿no? Eso es muy importante aquí, ya que pues es una situación que podría ser recurrentemente placentera, pero bueno, cuando hay este elemento de la anedonia, pues se pierde, ¿no? Esas sensaciones placenteras. Y bueno, lo que quiero platicarles a continuación son los síntomas que están presentes durante la distimia. Podemos ver que hay pérdida o aumento en el apetito. Podemos ver que hay irritabilidad. Tenemos insomnio o hipersomnia, que es como el aumento o bueno, más bien como este cansancio excesivo, ¿no? Y estas ganas de querer dormir recurrentemente. Tenemos falta de energía o fatiga. Podemos encontrar también dificultad para concentrarse o para tomar decisiones. Y vemos que hay sentimientos muy fuertes de desesperanza, de culpa, de minusvalía en cada persona e incluso de soledad, ¿no? Y entonces en algunos de los casos todo esto va acompañado de dolor físico, orgánico. Entonces, bueno, pues estos síntomas son muy importantes de tomarlos en cuenta, ya que son los focos rojos, ¿no? Que nos van a dar como una idea de que pues algo no está bien, ¿no? En nuestra vida cotidiana y que pues valdría la pena, ¿no? Como
pues hacer un poquito de introspección acerca de qué es lo que está pasando en nuestra vida y consultar pues, a un especialista, ¿no? Entonces después pues podemos ver cuáles son algunos de los factores de riesgo que se asocian al trastorno, ¿no? Entonces podemos ver que esto puede deberse a experiencias estresantes, o sea, desde el hecho de que haya maltrato físico, muchas veces en la infancia también puede pasar así, de abuso sexual, ¿no? También se ve muy relacionado con el desempleo. Con esto pues nos lleva a cuestiones financieras, ¿no? Donde hay como ingresos bajos, enfermedades físicas u orgánicas y el consumo de sustancias, ¿no? También es un factor de riesgo importante. Entonces podemos ver que el 75%, ¿no? de las personas que tienen distimia, pues pueden padecer otra patología crónica pues, que va asociada. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, aquí es muy importante denotar, ¿no? Que es un trastorno que va a afectar en su mayoría más a mujeres que a hombres, con una prevalencia, ¿no? Entre el 5 al 12% en varones y del 10 al 25% en mujeres, ¿no? Esto es algo como muy importante y bueno, que más adelante lo voy a comentar, pues genera algunos mitos, ¿no? Relacionados con esta parte, ¿no? De la prevalencia en cuanto al género. Entonces, bueno, esto es un poquito de las generales que les quería comentar. Más adelante vamos a contestar algunas preguntas de manera más específica, pero bueno, por el momento me gustaría devolverle la palabra a la doctora Yariela y que nos comentara un poquito más desde la perspectiva psiquiátrica y farmacológica, pues lo importante, ¿no? Lo más importante, relevante acerca de este trastorno. Sí, claro, Omar, gracias. Aquí antes de platicar, ya como comentaste, la distimia se caracteriza porque existen síntomas de depresión, pero de forma crónica. Eso es el mensaje que a mí me interesa que se lleven de esta charla, que es, cuando hablo de crónico, no es como un episodio depresivo que hablábamos de 2 semanas. Aquí, como lo dijo Omar, es un periodo mínimo de 2 años y es 2 años estar cursando con síntomas de depresión, con todo el impacto que pudo haber tenido eso en diferentes áreas. Como mencionabas, pues estos síntomas depresivos tienen impacto en la cognición, que es el área de memoria y atención, y todo el tiempo estamos recurriendo a ellas. Todos los días y todo el día requerimos que la memoria y la atención estén bien. Impacta en el estado de ánimo, impacta en el apetito, en la calidad de sueño. Y aquí es un círculo vicioso, porque si no duermo bien, no atiendo bien, se va reforzando esta dificultad en la atención y además toda la autopercepción negativa que voy generando por todo esto que estoy viviendo, ¿no? Como comentabas, la culpa, la sensación de no valor, la sensación de soledad, y pueden aparecer sentimientos de desesperanza, de para qué sigo en esto. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de enfatizar en pues que estamos hablando de una depresión crónica, y me voy a regresar para responder a tu pregunta, a la imagen que les ponía hace un momento. ¿Cuál es la intervención en la depresión? Bueno, pues la distimia, perdón, en la distimia o depresión, que al final es un tipo de depresión. ¿Cuál es nuestra intervención por parte de psiquiatría? La distimia se trata farmacológicamente, es decir, se prescribe medicamento. Me voy a detener mucho porque sé que cuando hablamos de medicamento, en psiquiatría en general, pues siempre hay miedos o siempre hay creencias al respecto. Y bueno, ¿por qué damos medicamento? Pues porque además de los estresores que se presentan en nuestro cerebro, dentro de nuestras neuronas, específicamente en la sinapsis que les señalaba hace un momento, pues hay cambios. Hay cambios a nivel de los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores o qué son los neurotransmisores? Bueno, son las sustancias que ayudan a que se comunique una neurona
con otra. ¿Para qué quiero que se comuniquen? Bueno, pues para mantener estas funciones. La serotonina se encarga del estado de ánimo, cuando la serotonina está afectada en cantidad, aparece la tristeza, la culpa, la desesperanza, las ideas suicidas. Es además una sustancia que también puede generar agresión. De eso ya nos va a platicar un poco Omar cuando nos hable de algunos mitos de la depresión. La ansiedad. La serotonina también se encarga de mantener el sueño, de que disfrutemos de las cosas y además de la motricidad. Entonces, cuando no está bien, no están los niveles esperados, o no se está comunicando como queremos, pues aparecen todos estos síntomas que ya nos describió hace un momento Mar, que son los síntomas propios de la depresión. Entonces, cuando detectamos distimia, utilizamos medicamentos antidepresivos. Algunos de ellos funcionan sobre serotonina, otros de ellos funcionan sobre sustancias como dopamina. ¿Por qué sobre dopamina? Pues porque la dopamina también tiene la función de, es la encargada de la motivación. La dopamina también influye sobre estado de ánimo, sobre atención y sociabilidad. Otros medicamentos actúan sobre noradrenalina, también tiene que ver con atención, ansiedad, inicio de actividades. Y entonces, bueno, cuando tenemos frente a nosotros a alguien que nos está describiendo síntomas, ya sea de depresión o de distimia, pues consideramos qué medicamento sería el mejor de acuerdo a el neurotransmisor que nosotros estemos buscando mejorar en cuanto a comunicación y funcionamiento. Algo importantísimo, y me adelanto, más adelante vamos a hablar de los mitos de los antidepresivos. Por forma adelantada les quiero decir, ningún antidepresivo genera dependencia. Los antidepresivos, que son los que actúan sobre estas sustancias, no generan dependencia. Hay otras sustancias que sí generan dependencia, pero ningún antidepresivo. Y para mí esto es muy importante enfatizarlo porque es una de las ideas que más detienen el acceso a tratamiento y que mantiene la sintomatología de la distimia. Entonces, parte de la intervención cuando diagnosticamos distimia es la prescripción de tratamiento farmacológico que influya sobre alguno de estos tres neurotransmisores principalmente. Actualmente contamos con otros medicamentos que hacen combinaciones de neurotransmisores y que pues nos van dando resultados diferentes. Pero bueno, cuando yo hablo de intervención, el tratamiento farmacológico es solamente una parte de la intervención. El tratamiento ideal, el tratamiento integral, consiste en dar tratamiento farmacológico y además indicar manejo terapéutico. De esto nos va a hablar Santiago. Santiago, nos vas a comentar en qué consiste la intervención terapéutica para depresión y cuál es la terapia que se sugiere por guías, la terapia estandarizada. Adelante, Santiago. Sí, hola, gracias, Yariela. Claro, terapia que pues se indica, por ejemplo, en las guías que están en las páginas, por ejemplo, del Hospital Psiquiátrico, ¿no? Del Instituto Nacional de Psiquiatría, perdón, Ramón de la Fuente, pues te hablan de cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a la gravedad, ¿no? del trastorno, porque ahorita vuelvo a recordar que estamos hablando de la distimia como un tipo de depresión, ¿no? Ahora, así como un ejercicio muy rápido. Se nos fue Santiago. Sí. Se cortó Santiago. ¿Nos podrás compartir otra vez? Porque dejaste de compartir. ¿Se dejó de compartir? Ajá. Ay, a ver, no sé qué pasó. Te dejamos de escuchar y se dejó de compartir. Uy, a ver.
No sé qué pasó, disculpen. A ver, a ver. Sí, De como hecho, nos comentas, como mencionas, la terapia cognitivo-conductual es la terapia acá sugerida está. de primera línea. No sé si ya me ven. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas a mí? Sí, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Yo Ah, los estoy perfecto, viendo. sí, sí, ¿Ya se sí. ve? Estamos en ti. Excelente, adelante. Sí se ve ya, ¿verdad? Sí, Ok, adelante. disculpen. Bueno, pequeño imprevisto. Bien, entonces, yo quería hacer como un ejercicio muy rápido, muy rápido, para mostrarles un poco, bueno, de qué va la terapia cognitiva, que es justamente el tipo de terapia que tenemos aquí también en Kaelu, y que, bueno, es una de las terapias que está indicada cuando existe la depresión como un trastorno. Entonces, bueno, voy a hacer así me gusta esta pregunta, ¿no? Porque justamente ahorita tendríamos que empezar reflexionando acerca de, bueno, qué tantos mitos, ahorita que ustedes hablaban de mitos, bueno, qué tantos mitos hay acerca de las emociones también, ¿no? Entonces, en ocasiones parece que experimentar algo, una emoción, expresarla, pues también está muy estigmatizado, ¿no? Y bueno, yo ya empiezo con esta pregunta. Bueno, ¿quién de ustedes que nos ven, pues se han sentido tristes, ¿no? O bajoneados, ¿no? Con esa expresión, pues en algún momento de sus vidas. ¿Y qué es lo que identifican cuando se sienten así? Ujú. Justo es el tema, ¿no? Que todas nuestras emociones nos avisan algo, ¿no? Las emociones nos ayudan a movilizarnos, por ejemplo, a pedir ayuda, ¿no? Ir con un profesional de la salud mental, buscar una consulta. Ujú. Y es así como las emociones cumplen ese papel que nos puede proteger, ¿no? Entonces, bueno, aquí describo algunas, ¿no? Tristeza, miedo, ansiedad, tienen una utilidad. Incluso uno de los estigmas, uno de los mitos es que la terapia, ¿no? O te puede ayudar a dejar de sentir, ¿no? Las emociones, pero pues no funcionamos así. Ujú. Entonces, más bien es aprender a identificarlas, es uno de los primeros pasos que nos puede ayudar, ¿no? Y que se puede hacer justamente dentro del marco de una terapia. Ahora, hablando de esto que comentaba Yarela, que es súper importante para los que nos escuchan, ¿no? A ver, si es algo que lleva 2 años, imagínense cómo puede sentirse alguien que lleva 2 años, pues con una autopercepción negativa, con una sensación de desesperanza. Ujú. Yo quisiera preguntarles también a los que nos escuchan, bueno, ¿qué tan seguido se sienten así? Hablando de sentirse como bajoneados, tristes, ujú. Porque son algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar, bueno, qué sucede con nosotros, ¿no? Y aquí hay otra muy importante que a mí me gusta, que si ustedes pueden describir cómo se siente ese bajón, que aquí entra como estos síntomas, ¿no? De los que mencionaba Yariela, ¿no? A lo mejor alguien se puede sentir con poca energía, quizá cuando se está bajoneado, pues percibe que no duerme muy bien, ¿no? Y como decía Yariela, es un círculo vicioso. Ahora, rápidamente, pues para los que nos están viendo, aquí les puse unas nubecitas, que justamente es un poco lo que hacemos en la terapia, ¿no? Em, Tratamos de comenzar a identificar ciertas situaciones que pueden generar, pues, ciertos estados emocionales, ¿no? Entonces, ahorita quisiera que pensaran, pues, en qué preocupaciones tienen en este momento, ¿no? ¿Qué preocupaciones les vienen a su cabeza? Y bueno, yo por eso les ponía como estas nubecitas, ¿no? Bien. Y bueno, aquí, retomando nuevamente, pues las emociones realmente no es que sean malas, no es el objetivo de la terapia cognitiva, pues, eliminarlas, al contrario, pues, es justamente la terapia cognitiva tiene esta parte como es muy educativa. A veces yo le digo a los usuarios, ¿no? Que vienen a la clínica, es como si fuera una escuelita de repente las sesiones, porque tratamos de involucrarlos, ¿no? Que sea una terapia activa, que no solamente las personas describan lo que sienten y nada más, ¿no? A veces les damos algunos materiales, ujú, y parte de la idea de la terapia es justamente eso, que el usuario que viene también se convierte en algún punto en su propio terapeuta, perdón, en el sentido de que justamente pueda llevar estas herramientas a su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, regresando al tema de las emociones, pues sí, no es algo
que sea malo o que hay que destruir y ya no experimentar jamás. eh, Son fenómenos que son cotidianos y son normales, ¿no? Y bueno, aquí yo les ponía que es benéfico o puede ser benéfico, pues identificar la razón, ¿no? O la situación que nos puede hacer experimentar ciertas emociones, ¿no? En este caso, relativo a la depresión. Ahora, aquí es un poco un formato que utilizamos que es el registro ABC, de las situaciones que nos pueden generar justamente ciertas emociones, ¿no? Y aquí es una instrucción como muy sencillita, de piensa en una situación o experiencia que te hiciera sentir emociones que te parecieron desagradables y quizás fueron muy intensas, ¿no? Parte del trabajo en la terapia es eso, desde preguntar qué le ocurrió, dónde se encontraba la persona y si estaba con alguien más, por ejemplo, ¿no? También aquí quisiera hacer como un paréntesis. En la terapia cognitiva también damos importancia, pues, a esto que conocemos como la personalidad, ¿no? Y yo aquí quisiera preguntarles, bueno, ¿qué podría entenderse como personalidad? Ah, pues sería esta cuestión de cómo me comporto la mayoría del tiempo en diferentes situaciones, en diferentes contextos, ¿no? Y también pongo esta, a ver, si le preguntáramos a la familia, a los amigos, ujú, pues cómo me describirían en mi comportamiento, quizá hay cuestiones que se pudieran repetir, ¿no? Entonces, bueno, justamente la terapia cognitiva, porque a veces se le critica de que quizá es como muy, eh, que quizá no le da mucha importancia incluso a las emociones, a veces también he escuchado eso, algunos mitos sobre la terapia, pero no, realmente lo que nos interesa es entender, comprender el contexto de las personas que acuden, los usuarios, y determinar ciertas características que puedan tener, porque a veces pudieran existir un grupo de personas que tienden a tener quizá un poco más de riesgo a desarrollar algún trastorno del estado de ánimo, ¿no? Aquí se va a ver se mezclan diferentes cuestiones, ¿no? Desde la parte genética, la crianza, ujú, obviamente las experiencias personales, los aprendizajes, ujú, si han ocurrido eventos altamente estresantes, es decir, hay como eh, diferentes factores, ¿no? que pueden propiciar algún trastorno. Y bueno, aquí les dejaba con un ejercicio también a grandes rasgos, pues que pensaran en 5 características que los identifiquen, ¿no? Para los que nos ven, ¿no? Que sean parte justamente de esta personalidad o esta forma de comportarse. Algunas personas las tienen muy claras, ¿no? Algunas personas les cuesta trabajo también identificarlas. Eso también es parte de lo que se puede hacer en la terapia. Y este me gusta mucho porque si estamos hablando ahorita de las emociones, de este tipo de depresión que es la distimia, este también es uno de los formatos que trabajamos en las sesiones, que básicamente es un termómetro de nuestro estado de ánimo. Y aquí la idea es que, bueno, nuestros usuarios comiencen a observar cómo se sienten a lo largo de una semana, ¿no? Quizá no es lo mismo llegar a una sesión y decir, bueno, ¿cómo te sentiste? Ah, bien, y quizá tener esta información más detallada, pues para hacer un análisis más profundo de qué es lo que puede estar ocurriendo. Algunas preguntas que tienen que ver también con el estilo de afrontamiento, que es algo que se aborda también en la terapia cognitiva, es estas, ¿no? Bueno, cuando me siento triste, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Porque a partir de esto también nosotros como terapeutas obtenemos información sobre los estilos de afrontamiento de las personas. Los estilos de afrontamiento se refieren justamente a cómo responden ante ciertas circunstancias. Experimentar tristeza quizá no es algo muy agradable y las personas pues tenemos muchas formas distintas de afrontar esa tristeza cuando la experimentamos. Ujú. Y eso es parte de lo que también es súper importante evaluar en la terapia. Ujú. Sobre todo pensando en lo que decía Yarela, cuando yo me puedo sentir triste, quizá mi manera de afrontarlo es pensar que quizá ya no vale la pena vivir. Y quizá eso se ha estado repitiendo en la última semana, o en las últimas 2 semanas, o en los últimos 6 meses de manera constante. Ujú. Entonces, eso también es muy importante. Si alguien ha experimentado justo esto que estoy describiendo, es muy, 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 muy importante que busquen ayuda, ujú, con un profesional de la salud mental. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, aquí les ponía algunos puntos que tienen que ver con, también incluso con la crianza. Ujú.
la personalidad, los lugares donde interactuamos también. Y el último es muy interesante, que es, bueno, cómo aprendemos a solucionar problemas y a reaccionar de diferentes formas a las cosas que nos suceden. Hay una estrategia de la terapia cognitiva que tiene que ver con la solución de problemas, que es una técnica que, bueno, la idea es proveer a la persona de herramientas funcionales, pues, para hacer frente a las diferentes problemáticas que se presenten y cómo las determinamos un poco con ese registro que les presentaba hace unos momentos con esas preguntas, ¿no? Bien. Eh, Me gusta un poco, les pongo aquí este personaje de la película Intensamente. Yo a veces trato de utilizar como las frases muy, muy sencillas, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando la tristeza se le pasa la mano, ¿no? Y bueno, aquí pongo yo que no todas las formas en las que se experimentan las emociones son iguales y que a veces pues la tristeza se queda ahí con nosotros y no nos deja, ¿no? Un poco como en alusión a lo que comentaba Yariela, ¿no? Si son 2 años, pues es un tiempo bastante, bastante largo, ¿no? Y bueno, ya un poco más técnico aquí, en la terapia para la depresión desde el modelo cognitivo, pues se basa en el supuesto de que es una distorsión en cómo estamos procesando la información y que activa ciertas creencias en las personas. Y esas creencias justamente favorecen ciertos estados emocionales, ¿no? Ahora, estos esquemas son una mezcla entre eh, las experiencias, cómo aprendemos, ¿no? La crianza. Obviamente, aquí no estoy dejando de lado, por supuesto, toda la parte de nuestro cuerpo, nuestra parte biológica. Eso es muy importante y la terapia cognitiva no se pelea con eso. Eso lo quiero también dejar claro, porque también ahí de repente hay mitos de que no se admiten como todo el trabajo que tiene que ver con el área de psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, ahí me adelanté un poco con los mitos. Y bueno, también la terapia cognitiva postula los siguientes esquemas, ¿no? Ellos, bueno, los teóricos de la terapia cognitiva, en este caso Aaron Beck, Albert Ellis, por nombrar algunos, los más populares, pues plantean que justo en este aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida, pues generamos pensamientos automáticos, que tenemos creencias intermedias y hay algo que se llama creencias nucleares o esquemas nucleares, que básicamente son como estas leyes de nuestra vida, ¿no? Entonces, estas creencias estructuradas como leyes justamente son relativas a nuestra visión de nosotros mismos, de cómo nos percibimos acerca del mundo o de las demás personas y sobre el futuro, ¿no? A mí me gusta a veces utilizar los refranes también, los refranes, perdón, aquí porque ilustran un poco esto, ¿no? Por ejemplo, una creencia nuclear es, no sé, pues nunca confíes de los hombres porque los hombres siempre quieren algo más, ¿no? Entonces, es una idea que se va ahí, va floreciendo como una planta, se puede ir reforzando con ciertas cuestiones relativas a la crianza, ¿no? Y bueno, la persona, digamos que vive con ese esquema ahí en su cabeza, que justamente la información sobre cómo son los hombres, ¿no? Y en situación, pensamientos automáticos y respuesta, es un poco lo que yo les mencionaba sobre los registros, ¿no? Esto es como un registro que justamente se le pregunta a las personas en la terapia para indagar sobre, en el caso de la distimia, bueno, qué situaciones pueden activar, pues, estas emociones, ¿no? O estos pensamientos o estas conductas relacionadas con la depresión. Ujú. Y bueno, aquí hay un diagrama, una imagen de lo que es la terapia cognitiva en la persona deprimida, ¿no? Entonces, bueno, como decía la doctora Yariela, bueno, el concepto sobre uno mismo pues tiende a ser una visión pues, negativa, pesimista. Eh, También hay una percepción del futuro eh, pobre, en el sentido de que, bueno, no hay como una esperanza, no hay una motivación, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, haga lo que haga, pues fracasaré, ¿no? Y bueno, también hay una
distorsión en cómo se percibe la información, que es lo que está aquí, interpretación negativa de la experiencia, como pues todo siempre ha sido malo, ¿no? Aquí hay que recordar que, bueno, la persona justamente está en un estado emocional, la distimia, que da esa distorsión, como si trabajáramos unos lentes, ¿no? Y donde está filtrando todo con el estado de ánimo, ¿no? En este caso, pues con la distimia, claro, tendría sentido pues que todo tiene como este cariz, ¿no? Las cosas son malas, no hay como esperanza, o yo soy una persona que nunca ha hecho nada bien, ¿no? Entonces son unas de las características de cómo puede estar pensando la persona que experimenta la distimia, ¿no? Y bueno, aquí voy a terminar. Gracias, Santiago. Gracias por esta clara explicación respecto a cómo el abordaje que se hace en la terapia desde la TCC o terapia cognitivo-conductual, que esto está súper interesante, todo esto que nos describes, que nos lo dijiste, insisto, de forma muy clara. Esto te llevó una maestría y nos lo resumiste aquí en unos minutos. Gracias. Y bueno, mencionas tú las emociones nos sirven para comunicar. Las emociones nos dan información. Aquí lo importante, cuando hablamos de trastornos, como tú lo mencionabas al inicio de tu presentación, hay que preguntarnos cuánto tiempo llevo con la emoción y si la emoción me está trayendo problemas o me está generando problemas. Esas son preguntas importantes para identificar si estamos hablando de trastornos, porque, como lo mencionaron Omar y tú, la tristeza es normal, la ansiedad es normal, el enojo es normal. Lo que no es normal es estar todo el día triste, estar todo el día enojado, estar todo el tiempo ansioso. Ahí ya habrá que identificar si estamos hablando de un trastorno. Siempre que evaluamos trastornos, evaluamos intensidad y frecuencia. Bueno, para continuar con el webinar, Omar, ¿nos podrías contar de manera resumida los mitos más frecuentes respecto a la distimia o a la depresión? Sí, claro que sí, Yarira, muchas gracias. Bueno, pues es muy común, ¿no? Que en este tema existan muchísimos mitos, ¿no? Algunos pues van más arraigados al tema de los medicamentos. Ahorita nos vas a compartir un poco al respecto. Otros van pues encaminados a la parte que tiene que ver con el tratamiento terapéutico. Pero hay algunos mitos que son como muy comunes, ¿no? Y que son principales en esta área, ¿no? Uno de ellos, y del primero que quiero hablarles, es que tiene que ver con que se dice, ¿no? Que para que se pueda ver que el paciente está deprimido, forzosamente tiene que estar triste, ¿no? O que la tristeza siempre es sinónimo de depresión, ¿no? Y esto pues es totalmente falso. O sea, como ya lo explicamos, la tristeza como tal pues es una emoción que todo el mundo tenemos, no es sinónimo de depresión. Y tampoco es cierto que siempre en el momento de tener depresión o distimia se tiene que estar triste, ¿no? Hay algunos otros elementos importantes, como lo es la irritabilidad, ¿no? En algunos pacientes. Otro del que les quiero compartir es, hay un mito, ¿no? Que es muy constante, que es el hecho de que dice que es algo que le pasa, que solo le pasa a las mujeres, ¿no? Que es como, o sea, puede ser ese que pasa, que le pasa solamente a las mujeres, o que incluso a veces no es como real, ¿no? O sea, que todo depende como de la voluntad de las personas. Y bueno, pues eso también es totalmente falso, ¿no? O sea, esto es un trastorno, esto es algo que necesita atención especializada y que como lo comentaba hace ratito en la prevalencia, pues sí es cierto que hay mayor incidencia en mujeres, sin embargo también en los hombres está presente, ¿no? Y generalmente en los hombres predominan más justo estos síntomas de irritabilidad que comentaba, ¿no? Es más probable que en hombres aparezca este tipo de sintomatología.
Otro tiene que ver con el hecho de que los niños no se deprimen. Ese es como algo muy recurrente y es algo que comentan constantemente, lo cual pues es totalmente falso, ¿no? O sea, en los niños también hay grandes índices de depresión, este, hay presencia de síntomas de los que ya comentamos anteriormente, y justamente la irritabilidad es un foco ahí rojo, ¿no? En cuestión de los niños es muy común que presenten este tipo de síntomas. Y también otro de los síntomas que quiero compartirles es que hay gente que cree que la distimia o depresión pasa solo después de algún evento, ¿no? Malo o algún evento estresante, frustrante, y pues tampoco es así, ¿no? O sea, no es necesario que pase algún tipo de evento. Eso sí, sí es un factor de riesgo, sí es un factor asociado, pero pues no es predominante, ¿no? Hay mucha gente que puede tener este tipo de síntomas sin haber experimentado alguna situación, ¿no? De las que comentaba hace un momento como focos de atención o factores de riesgo. Entonces, bueno, estos son algunos de los mitos que más se suelen mencionar, se suelen platicar constantemente. Y bueno, pues yo, a manera de pregunta a la gente que nos está viendo, me gustaría que nos externara, ¿no? ¿Qué otro tipo de mitos han escuchado al respecto y que generalmente pues tienden a malinformar a la gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, la gente pues toma a veces la decisión de una manera equivocada de no recurrir pues al especialista que pueda apoyarlos en este tipo de trastornos. Pero bueno, entonces son los mitos más comunes, Yarila. No sé si tú nos quieras compartir un Sí, poquito sí, sobre lo claro. que comentaba al principio, ¿no? Sobre todo la parte farmacológica. Claro, claro. Yo les voy a hablar de los mitos en cuanto al tratamiento farmacológico. Pues yo soy psiquiatra y es lo que a mí me toca escuchar. Entonces, bueno, los mitos más frecuentes, voy a repasar todos los mitos de forma rapidísima. La depresión no es real, es algo que está en tu cabeza. No, no, la depresión sí es real, no es un tema de flojera, no es un tema de voluntad, y hablamos de todos los cambios en la neurobiología, toda la predisposición genética y todo el impacto que tiene en la vida de quien la vive. Entonces no podría ser algo voluntario. La realidad es que hay muchos factores involucrados, ya todos ellos bien estudiados. Este mito que compete directamente al tratamiento farmacológico es, va a pasar, va a mejorar, no necesitas tratamiento. Todos nos deprimimos, eso es algo que me toca escuchar. Todos nos deprimimos, y ¿por qué voy a usar tratamiento farmacológico? Porque afortunadamente el tratamiento farmacológico, los antidepresivos, hay muchos años de experiencia. El tratamiento puede acelerar la respuesta, otorgar calidad de vida, no pone en riesgo la vida del paciente, no genera dependencia. ¿Y por qué? Es como si a alguien le dijéramos, tienes que poder tú solo bajar tus cifras de glucosa. Es un tema de voluntad. No pasa. Lo mismo ocurre con la depresión. No es un tema de voluntad, es un tema de sustancias químicas que están favoreciendo presencia de síntomas. Entonces, bueno, la realidad es que la depresión, a partir de la distimia, siempre amerita tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de severidad, a partir de depresión moderada, se da tratamiento farmacológico. Y hablando de tratamiento farmacológico, a mí me toca escuchar, no quiero tomarme el antidepresivo porque el antidepresivo me va a tener todo el tiempo feliz. Si ya no estoy deprimido, entonces voy a estar todo el tiempo feliz y voy a dejar de sentir. El medicamento no hace eso. El medicamento es restablecer la normalidad, quitar los síntomas de depresión. No es un medicamento que te haga, no son tratamientos que estén diseñados para tenerte todo el tiempo feliz. Eso es uno de los mitos que a mí me toca mucho escuchar. Y pues el otro es pues que nos va a modificar la personalidad, ¿no? Voy a dejar de ser yo, es otro miedo.
No, van a seguir siendo quienes son, pero ahora sin síntomas de depresión. Ya Omar nos habló que los niños no pueden tener depresión. Claro que sí, los niños igual que el resto de los humanos se deprimen y hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención porque la pasan igual de mal que los adultos. Únicamente aparece la depresión ante un evento estresor. Ya también, este me lo voy a saltar porque ya lo platicó. En este me quiero detener. No compete a tratamiento farmacológico, pero también me toca escuchar. La depresión, las personas con depresión significan un peligro para sí mismos o para terceros. No es cierto. Por eso hay que tener vigilancia, aparición de los síntomas, por eso es importante el monitoreo, pero la depresión por sí misma no significa que quien la vive represente un peligro. La realidad es que quien tiene depresión sí está viviendo con más estrés y con más sufrimiento. Estar deprimido genera vulnerabilidad para vivir violencia y también te hace más vulnerable para expresar violencia, como lo comentaba Omar. Estamos más irritables y podemos estar menos tolerantes cuando estamos deprimidos. Pero con eso hay que ser muy cuidadosos cuando lo describimos porque podemos caer en estigmas. La depresión es igual a tener que dejar de trabajar porque ya no soy apto. Claro que no. La depresión se cura, se trata y restablezco funcionamiento. Estos son algunos de los mitos que quería yo compartir, pero así como hay mitos respecto a la depresión, hay mitos respecto al medicamento, cuando hablamos de terapia, Santiago, también escuchamos muchos mitos. Vemos que el terapeuta, podemos tener expectativas equivocadas de la terapia, como que la solución va a ser inmediata, o como que el terapeuta prácticamente es capaz de leernos la mente, ¿no? O sea, este tipo de ideas equivocadas podemos tener cuando asistimos a terapia. También me gustaría que nos platicaras cuáles son los mitos que más detectas tú Claro. en el día a día. Mito y realidad. Sí, claro que sí. Bueno, sí, aquí voy a retomar un poco lo que están diciendo, porque si partimos del hecho de que, claro, la depresión, bueno, además de que ya es una combinación de muchos factores, genéticos, biológicos, psicológicos, obviamente también está la parte de una historia familiar, familiares con depresión, ¿no? Y que justamente a veces, incluso admitir desde esa parte, en lo que respecta a lo familiar, es un poco lo que yo me he encontrado también en la terapia, ¿no? Que es difícil poder hablarlo porque se puede ver como algo asociado a la debilidad. La depresión, creo que uno de esos mitos importantes que está asociado con, que se interpreta culturalmente, si lo quieren ver así, como una cuestión de debilidad, ¿no? Entonces, aquí ya entra todo lo que mencionaban y lo que yo he encontrado en la terapia es eso, ¿no? Si es una cuestión de debilidad, entonces sí tendría sentido que tienes que echarle muchas ganas solamente, que entonces no tienes la suficiente voluntad y que estás así porque así lo deseas, ¿no? Entonces, esas frases van alimentando esos mitos, pero a veces lo más preocupante que a mí me parece es que esas mismas frases o esas mismas interpretaciones de los síntomas que pueda tener alguien en la familia, por ejemplo, eh, se vayan quedando como esa regla, ¿no? Justo ahorita lo que hablamos de creencias, a veces la terapia cognitiva tiene que empezar por ahí, ¿no? Empezar a psicoeducar sobre, bueno, ¿qué es esto, no? Y por qué no empata con la historia en tu familia acerca de lo que es estar deprimido o estar deprimida, ¿no? Y que se trata de algo que hay que atender, ¿no? Y que lo tiene que atender un profesional de la salud mental, ¿no? Que tiene que darte una atención especializada, ¿no?
pues para que tú te puedas sentir distinto. Otro mito importante en la terapia, al menos desde la perspectiva de terapia cognitiva, es que justamente, bueno, en términos de las expectativas que tú comentas, Yari, a veces hay usuarias que llegan a la consulta que provienen también de algunas otras terapias, otras modalidades, y cuando en la terapia cognitiva empezamos a dejar tareas o empezamos a involucrarlos en las sesiones utilizando formatos, a veces pues nos comentan que ellos no esperaban que pues en la terapia se hiciera algo así, ¿no? Que quisiera más bien una cuestión de narrativa, ¿no? De poder decir las cosas, pero nada más. Y bueno, ese es un mito que yo me topo referente a la corriente o al modelo que yo trabajo, y es como el más común que yo me he topado en general, pero también lo traigo aquí a colación con el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría principalmente con el mito de que se trata de una cuestión de voluntad, de echarle ganas. No lo estoy dejando de lado porque, claro, por supuesto es importante que el paciente, bueno, quiera o desea acudir, que se sienta motivado, es parte también del terapeuta ir logrando eso mediante la alianza, mediante el trabajo, pero solamente es un componente, porque si hablamos también de que hay un factor biológico, pues una vez que yo le quiera echar ganas, voy a necesitar acudir contigo, por ejemplo, ¿no? Y pues no habrá manera, ¿no? Entonces, es un picar piedra contra estos mitos, pero bueno, justamente la parte que nos da esperanza es que cuando acuden aquí, bueno, vamos mediante el trabajo, eh, derribando esos mitos y les damos una manera distinta, les proponemos una manera distinta, pues de que ellos aborden, ¿no? Lo que les sucede, ¿no? Se den cuenta de que es distinto. Gracias, Santiago. Gracias. Justamente, y uno de los grandes mensajes que me gustaría dejar el día de hoy es que, pues que la salud mental genera, cuando está bien, funcionamos, avanzamos en lo que nos vamos proponiendo, ¿no? Pero cuando se ve afectada, como cuando aparece la depresión, nos va limitando y nos va generando dificultades. Entonces, la importancia de detectar estos síntomas y de no normalizar, porque estoy de acuerdo contigo, me pasa en la consulta que de repente veo que ha sido generación tras generación con presencia de depresión y que es algo visto como que la familia así es. Entonces, es importante saber que no es normal, que esto no es normal y que además hay tratamiento y que de lo que se trata es acceder a calidad de vida. Gracias, gracias Santiago. Les voy a hacer rapidísimo preguntas que nos están haciendo. Santiago, ¿qué tan efectiva puede ser la terapia cognitiva por sí sola si no resulta posible acceder a un tratamiento farmacológico? Ok, bien, va a depender de la gravedad. Idealmente, para quien me haga la pregunta, el psicólogo o psicóloga que te, bueno, si es para ti o para alguien más, y un tip para todos los que nos ven, siempre se les debe hacer una entrevista, aplicar algún inventario para determinar el nivel de gravedad y si es de una intensidad elevada, grave, lo ideal es valoración por parte del área de psiquiatría, para empezar, porque justamente es lo que estamos diciendo. Aunque puedas acudir con el psicólogo o la psicóloga, va a tener un efecto que quizá se va a quedar corto justamente porque estamos hablando de un caso grave, ¿no? Si es moderado, bueno, de todas maneras se indica, pero en casos graves, lo ideal es de primera mano ir a un profesional de salud mental, a un psiquiatra. Eso sí lo dejaría claro, 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 porque la terapia, como cualquier otro elemento para atender en estos términos de salud mental, solo es una parte, ¿no? A veces hay que hacer más cosas. En este caso, pues acudir con otros profesionales porque trabajamos de la mano y eso no hay que dejarlo así, con esas ideas, ¿no? Entonces, es lo que yo recomendaría, ¿no? Sí, la terapia es parte siempre del tratamiento. El tratamiento farmacológico se indica cuando la sintomatología es de moderada a grave. Y bueno, pues hay
muchos estudios que coinciden en que lo ideal es hacer la combinación. El mejor resultado da cuando está presente tratamiento farmacológico y terapia. Sí. Cada uno por su lado presentan respuesta parcial. Y esto es muy lógico porque cada uno hace cosas diferentes. No es uno mejor a otro. Cada uno cubre, hablo de la terapia o del tratamiento farmacológico, cubren necesidades y objetivos diferentes. Otra pregunta, Omar, es, ¿sentir soledad por el cambio de vida que hemos tenido es normal? Que hemos tenido y entre paréntesis nos ponen COVID. Sí, claro. Mira, bueno, para contestar esta pregunta, pues justo hablábamos, ¿no? De que hay como factores estresantes importantes o factores que pueden determinar la aparición de algunos síntomas de los que habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues sí, justamente actualmente a partir de toda esta situación con la pandemia, pues se ha visto como un incremento, ¿no? En los síntomas asociados a la depresión. El sentir soledad, pues lo comunicábamos, no es normal, o sea, podemos tener como ciertos sentimientos que pueden verse como normales, pero lo que va a hacer la diferencia es cuánto tiempo tenemos con esos sentimientos, ¿no? Cuánto tiempo tenemos con esas sensaciones y a partir de ahí es cuando podemos ver, ¿no? Que algo ya no está bien. Como lo decíamos, el hecho de pasar así ya semanas, incluso ya hasta años, como en el caso de la distimia, ¿no? Con este síntoma a lo mejor leve, pero de manera persistente, pues ya no es algo que esté dentro de lo normal y es el momento de pues, buscar ayuda de un especialista. Y aquí yo quiero agregar, no es la sensación de soledad sola, es, como tú lo dices, la duración, la intensidad y que si estamos hablando de depresión o de distimia, siempre va acompañada de otros síntomas. No es únicamente la sensación de soledad. Aquí, de forma obligada, exploramos cómo está el sueño, cómo está el apetito, cómo está la memoria, la atención, los pensamientos que están acompañando, la motricidad, si hay dolor, de manera muy general, pero depresión no es solo sensación de soledad, ni solo tristeza. Y no sé si es agregar algún comentario a esta pregunta, Santiago, si es normal en estos momentos de COVID sentir soledad. Claro, sí, justamente también para la terapia cognitiva, en las bases teóricas, habla que puede haber eventos como trauma o eventos altamente estresantes que pudieran precipitar o ser un factor antecedente a que se desarrolle un trastorno del estado de ánimo. En este caso, la distimia. ¿Qué puede ser un evento altamente estresante? Un diagnóstico o que se te entregue un diagnóstico, cambio de residencia, la muerte de algún ser querido, un cambio de trabajo incluso también, cambios importantes en la rutina y también, claro, el hecho de que existe una pandemia, porque la pandemia tiene una particularidad que tiene que ver con la seguridad de nuestra salud, ¿no? Lo primero que podemos pensar cuando existe un caso de alguien cercano o de lo que vemos en las noticias sobre la descripción de los síntomas de la enfermedad y de lo que genera es justamente, bueno, pues si me pasa a mí, moriría, si me pasa a mí sería muy grave, si le pasa a alguien más, las personas cercanas. Y claro que estar expuestos a estas situaciones van a generar no solo alguna sensación de soledad, para algunas personas también puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, en este caso de la pandemia, están tanto el potencial de generar síntomas de ansiedad relacionados a la ansiedad, como a la depresión, ¿no? Están mezclados porque, bueno, es una situación estresante en general. Y las situaciones estresantes justamente generan esa respuesta que puede ir acompañada tanto como por pensamientos, que es un poco lo que describí, incluso nuestro cuerpo, las personas que nos escuchan, pues claro, vamos a verlo así. Piensen en cuando ven noticias acerca del COVID, ¿no? Si algunos de ustedes de repente pues se sienten inquietos, ¿no? Si de repente vieron la noticia y ya no se pudieron concentrar después, eh, tienen problemas para dormir, quizá desde que todo esto ha iniciado, su apetito también se ha modificado, eh,
Hay pensamientos recurrentes también sobre la pandemia, o incluso el agotamiento ya sobre todo este tema, ¿no? Entonces, es algo que está ocurriendo y que justamente, bueno, diferentes instituciones de salud mental o institutos de salud a nivel mundial, no solo en México, pues han prestado atención, ¿no? A lo que está generando como un evento altamente estresante en la población en términos de salud mental, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que está ocurriendo y no solamente a ti, quien ha hecho la pregunta, pues la verdad es que todos estamos, como diría, ¿no? En ese barco y por eso es súper importante, como dice la doctora Yariela, estar al pendiente de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Por eso yo les ponía esas preguntas en la presentación como una especie de automonitoreo. Y bueno, lo importante aquí es, como también mencionaba Yariela, Omar, pues buscar la ayuda, ¿no? No dejarlo pasar. Gracias, Omar y Santiago. Gracias por su participación. La intención de hablar de depresión y ansiedad, justo por lo que dices, Santiago, es lo que nos ocupa en estos momentos. La pandemia ha traído una amenaza a nuestra estabilidad. Nos sentimos constantemente amenazados y eso pues genera reacciones en nuestro cuerpo. Y entonces, algo que me gustaría dejar ahí sobre la mesa es: todos nos podemos deprimir. La pandemia es suficiente estresor como para que cualquiera de nosotros podamos estar deprimidos. La idea es que tengamos la información para ir detectando si ameritamos atención. Y si la ameritamos, pues hacerlo, ¿no? Accionar. Porque, pues, ¿por qué privarnos de bienestar? Muchas gracias a todos. Tuvimos una gran audiencia. Por favor, dejen sus comentarios respecto a los temas que les gustaría escuchar. Los dejo que continúen con su tarde y su actividad, Omar. Esperen, A todos. una Dime, cosa dime. antes. Les dejé en el chat aquí, bueno, no sé si lo puedan poner ahí en el chat de Caleum, disculpen, la página de la APA que habla de la depresión. Está muy, muy sencillito, Completo. no está muy rebuscado. Para las personas que tengan más curiosidad, se la recomiendo. Es un organismo certificado que les puede hablar sobre lo que significa depresión. Mil gracias, Santiago. Lo ponemos en el chat para que puedan acceder. Gracias, Omar. Nos vemos. Favor. Gracias a A ustedes. todos, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.